¿Cómo están, estudiantes? Mis saludos nuevamente. Javier Pando, director y promotor de Academia Virtual de Ciencias Nikola Tesla. Con mucha satisfacción les traigo factorización, tercera parte. En este caso, ya introduciéndonos al uso de productos notables o identidades. Bien, vamos a iniciar entonces esta video clase con este primer ejercicio. Les pido simplemente factorizar y les muestro la siguiente expresión. Fíjense ustedes que tienes entre paréntesis, predominan términos binomio, diferencia al cuadrado. Y aquí uno se repite, ¿no? Ustedes pueden observar, estamos haciendo una inspección. Primero, c menos d al cuadrado, c menos d al cuadrado se repite. Pero en el tercer término no hay nada parecido a c menos d al cuadrado. Sin embargo, aparece a cuadrado más b cuadrado. Y aquí hay una situación. Tengo una diferencia a menos b al cuadrado más 2 veces a por b, lo cual me sugiere un resultado donde van a aparecer los términos a cuadrado, b cuadrado. Podríamos empezar por ahí. Vamos a ver qué relación tiene si yo si yo aíslo c menos d, lo factorizo como primer paso. ¿Qué les parece entonces? Vamos a proceder de esa manera. Estoy subrayando la expresión que estoy factorizando, c menos d cuadrado y c menos d cuadrado. Aquí, previamente, ya me estoy anticipando, vamos a recordar, ¿sí? Básicamente lo que se conoce como binomio al cuadrado, ¿sí? Ahí estoy indicando entonces el binomio al cuadrado. Binomio porque tiene dos términos. Entonces, cuando ustedes tienen, fíjense ustedes, cuando ustedes tienen la forma principal, vamos a decir, voy a utilizar x más y, ahí está, elevado al cuadrado, ahí tenemos la suma de dos términos al cuadrado. Tenemos cuadrado del primero, x cuadrado, más el doble del producto, el primero por el segundo, y más cuadrado del segundo. Esto es el binomio suma. Si alguno de ustedes considera que podría presentarse también un binomio diferencia, ¿qué pasa si es con menos? X menos y cuadrado. Ahí el resultado sería muy similar, cuadrado del primero, pero en el término central, en vez de más, ahí correspondería menos. Sería así, mira, b cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo. Esta expresión, el binomio al cuadrado, es la que nosotros tenemos que tener presente en la solución de este problema. Fíjense ustedes por qué. Cuando yo ordene A, recuerda que estoy factorizando C menos D, sí, elevado al cuadrado. Y fíjense ustedes, voy a utilizar, un corchete. Y me queda un A menos B, fíjate, diferencia, binomio, diferencia al cuadrado. Y para obtener el término central, acá tengo más 2 veces, ¿qué cosa? 2 veces A por B. Fíjate, voy a cerrar este corchete. Ya hemos factorizado C menos D cuadrado. Y nos queda al final, copio lo mismo, más 2 veces C por D multiplicado por A cuadrado más B cuadrado. De manera que ustedes acá van a desarrollar, porque ahí tengo términos que contienen A y B, van a ustedes desarrollar esa parte, ¿no es cierto? Fíjense aquí, ahí aplicas el A menos B cuadrado, fíjate, cuadrado del primero A cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 veces A por B, más cuadrado del segundo, fíjate. Y a eso se le está sumando
más 2 veces A por B. Eso es todo lo que está dentro del corchete, ¿no es cierto? Entonces, a ver, 2 veces se le está sumando 2 veces A por B. Como resultado, menos 2AB con más 2AB se simplifican y mira lo que te queda, ¿ve? A cuadrado, te está quedando esto, fíjate. A es igual, copiamos C menos D cuadrado multiplicado por el corchete, lo voy a expresar como paréntesis. Al interior ya nos ha quedado simplemente A cuadrado más B cuadrado. Y fíjate que se ha formado un factor, de ahí viene más 2 veces C por D, multiplicado por el mismo factor, A cuadrado más B cuadrado. Factorizable, ¿no? Porque ahora me quedé con 2 términos en esta suma, y en esos 2 términos ustedes identifican claramente que A cuadrado más B cuadrado, lo que está entre paréntesis, es el factor común. Fíjense lo que voy a hacer acá. Nuevamente escribo A es igual. Extraemos A cuadrado más B cuadrado. Y esto va a quedar multiplicado. Voy a generar acá un corchete nuevamente, porque lo primero que tengo es una expresión entre paréntesis, C menos D cuadrado, que multiplica a cuadrado más B cuadrado, más el otro término me estaría dejando a 2 veces C por D. Se dan cuenta que lo que queda entre corchetes es muy similar a la expresión anterior. Claro, cuando he desarrollado A menos B cuadrado, ¿cierto? Más 2AB, acá es C menos D cuadrado más 2 veces CD. Ya yo me anticipo aquí que va a salir C cuadrado más D cuadrado, pero vamos a demostrarlo. Nuevamente, binomio diferencia, binomio al cuadrado, cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 veces C por D, más el cuadrado del segundo, más 2 veces C por D. Como ustedes pueden ver, los términos doble producto se eliminan, ¿no? Es una resta, cantidades iguales. Y te queda al interior C cuadrado más D cuadrado, lo cual me permite finalmente expresar mi respuesta. Por lo tanto, la expresión A es igual. Primero nos ha salido A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Y la segunda expresión nos ha salido, ya les había anticipado, ¿no? C cuadrado más D cuadrado. Y con esto hemos cumplido con la factorización solicitada. A ver, ¿qué les parece? Pasamos a la siguiente situación. Les pido indicar la suma de factores primos de la expresión A, en este caso, una expresión también compuesta, ¿no? Y ustedes pueden ver, hay un término, vamos a examinar, siempre hacemos una examinación, x más y cuadrado. Si yo lo extiendo, voy a multiplicarlo por un trinomio y esa multiplicación no se ve muy simple, se extiende mucho a muchos términos. Este es de estos problemas de factorización en los que simplemente nosotros decimos, ¿y aquí qué voy a hacer? También, ¿no? X más XY más Y cuadrado, tomen en cuenta, aquí nosotros tenemos expresiones entre paréntesis que no sepa, tienen un parecido, pero no son iguales. Pero hay algo que predomina aquí, hay algo que predomina acá. Fíjense ustedes, ¿ya? Si yo desarrollo el X más Y cuadrado, voy a tener nuevamente un X cuadrado, un Y cuadrado y un 2 veces XY. Date cuenta, hay un patrón repetitivo acá. Ya, yo les voy a presentar en este ejercicio además la siguiente identidad. Recuerde usted, a ver, esto es importante.
Esto se llama producto de binomios con término común. Quiere decir que hay un término que se repite, ¿no? Y esto es así, mira, ve, una expresión x más a multiplicado por x más b. Y como ustedes ven, el término común, ¿quién es? X. Entonces nosotros decimos el cuadrado del término común, al cuadrado del término común le sumamos el producto de la suma de a con b multiplicado por el término común. O sea, la suma de los términos no comunes multiplicado por el término común. Y a esto le sumamos el producto de los términos no comunes. ¿Qué les parece? Ya, esta expresión, tal como está indicado aquí, bueno, lo estoy encerrando en un recuadro. Listo. Ahí nos quedamos como expresión base para la solución. Retomando el problema, yo les dije, vamos a transformar la expresión A, pero fíjate que voy a desarrollar primero x más y al cuadrado, lo voy a escribir así, cuadrado del primero más cuadrado del segundo, más 2 veces el primero por el segundo. ¿Qué les parece? Esto lo estoy haciendo a propósito. Esto, bueno, ya lo elevé al cuadrado y está multiplicado por, le vamos a dar una forma similar, fíjate. X cuadrado más y cuadrado más 3 veces x por y. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué sigue? Menos 6 veces x por y. ¿Estamos de acuerdo? 6 veces x por y multiplicado por, y acá voy a juntar x cuadrado más y cuadrado. Y al final voy a colocar más x por y. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Los términos que estoy encerrando de amarillo. X cuadrado más y cuadrado, acá también x cuadrado más y cuadrado. Acá también aparece, fíjate, x cuadrado más y cuadrado. Y los términos que estoy encerrando en el recuadro verde, fíjate por acá, 2 veces x por y. Nuevamente, no debo tomar el coeficiente porque lo que se repite es solamente x por y. A ver. Fíjate, x por y se repite. Cuando yo veo así un patrón repetitivo, puedo reducir esta expresión haciendo un cambio de variable. Miren, a x por y le llamo n, por ejemplo, n, n y n. Y a x cuadrado más y cuadrado le llamo m. ¿Qué te parece? Cambio de variable. Y bajo esa forma lo vamos a resolver. Expresión A. ¿A qué es igual a expresión A? Fíjate ahora. Primer paréntesis, m más 2 veces n. ¿Listo? Multiplicado por segundo paréntesis, m más 3 veces n. De ahí viene menos 6 veces, ¿qué cosa? N multiplicado por paréntesis, m más n. ¿Qué les parece? Se simplifica significativamente. Y acá viene justamente el detalle. Aquí es donde tú tienes el término común m, fíjate. Y los términos no comunes, 2n y 3n. Ahí aplicas la relación de arriba. Cuadrado del término común, m cuadrado. Ahora sumo los términos no comunes, incluyendo su signo.
acá son positivos los dos, más 3 más 2 más 5n, y lo multiplico por el término común, por m. O sea, me queda más 5m por n. Lo escribo más 5m por n. Y después viene el producto de los términos no comunes. 2n por 3n, 2 por 3, 6, n por n, n cuadrado. 6n cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es desarrollar lo que está aquí, es 6n, incluyendo el menos, entra a multiplicar a cada término. Y mira, tengo menos 6n por m, menos 6 mn, el orden de los factores no altera el producto, y menos 6n por n, menos 6n cuadrado. ¿Qué les parece? Se puede notar con suma facilidad que 6n cuadrado con menos 6n cuadrado se reduce. Y ahora 5m menos 6n te deja un menos mn nada más. Miren cómo nos va quedando la expresión A. A es igual entonces, fíjate, m cuadrado, fíjate, m cuadrado menos m por n. Estoy con las variables, a eso se redujo, tremenda expresión. Pero estas son las variables, como acá tengo m como factor común, aprovecho m factor común, entonces factorizo m, y me queda al interior del paréntesis m menos n, fíjate. Y le das forma, ya podemos responder, ¿no? ¿Cuál es la expresión factorizada entonces aquí? Devolviéndole la variable. Voy a escribir igual, acá en la parte inferior, igual. En vez de m, escribo ¿qué cosa? X cuadrado más y cuadrado. Como es compuesto por dos términos, lo dejo entre paréntesis. ¿Qué te parece? Ahí está, x cuadrado más y cuadrado. Y ahora, m menos n sería, m es x cuadrado más y cuadrado menos n. N es x por y. Ya está, menos x por y. Y lo que tenemos es la expresión factorizada. ¿Qué nos falta? Responder. Entonces, para responder aquí, en esta partecita, voy a indicar lo siguiente. Piden suma de factores primos. Entonces, la suma de factores primos, jóvenes, es la suma de los dos términos que hemos obtenido. Entonces tú vas a decir allá, x cuadrado más y cuadrado, el primer factor, le sumo el otro factor, más x cuadrado más y cuadrado menos x por y. Finalmente podemos dar nuestra respuesta. Por lo tanto, tu respuesta sería en este caso, a ver, tienes 2 veces x cuadrado y 2 veces y cuadrado. Sería 2 veces x cuadrado más y cuadrado menos x por y. Esta es la suma de los factores primos y sería pues la respuesta a este problema. Bueno, el siguiente caso, les pido el número de factores primos de esta expresión A, m más m cuadrado más m por n menos 1 menos n por n cuadrado más m por n menos 1. Bueno, a simple vista no tenemos una forma repetitiva o algún factor común, lo cual significa que tenemos que expandir un poco la expresión, ¿no? De manera conveniente. Acá les quiero hacer recordar, esto es lo que se conoce como suma o diferencia de cubos. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, x cubo más y cubo, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a x más y, la suma de las bases, multiplicado por x cuadrado
menos xy, el producto de x por y, más el cuadrado de la otra base, y cuadrado. Y en el caso de una diferencia, x cubo, y en el caso de una diferencia, si yo tengo, lo estoy colocando ahí con otro color, x cubo menos y cubo, cuando yo tenga esa diferencia, acá sería, en vez de suma, acá sería diferencia, x menos y. Y en el otro término, todos son positivos. El menos cambia a más. X cuadrado más xy más y cuadrado. Así funciona. X cubo más y cubo sería x más y por x cuadrado menos xy más y cuadrado. Y x cubo menos y cubo sería x menos y por x cuadrado más xy más y cuadrado. Tomen en cuenta esta expresión porque le vamos a dar utilidad aquí. Ya estoy anticipando solamente y estudiando o repasando la forma, ¿no? La forma que tiene la solución. Ahí la tienen. Enseguida, fíjense, introducimos aquí el término m y se va a producir en esta un m cubo, ¿no? M por m cuadrado, m cubo, más, acá tienes m cuadrado, mira, m cuadrado por n, y m por menos 1 es menos m. Acá tienes menos n por n cuadrado, acá tienes menos n cubo, menos n por mn, tenemos menos mn cuadrado, y el menos n por menos 1, esto me genera un más n. Cuando hacemos esto, se presenta acá, mira, una diferencia de cubos, de la que yo voy a sospechar algo. Generalmente aprovechamos el término menor, el m menos n. Si yo formo m menos n, m cubo menos n cubo, voy a tener un factor m menos n. Ese factor m menos n debe aparecer en los otros términos. Y fíjate, acá tengo signos contrarios. Menos m y más n. Ahí me sale el m menos n tranquilamente. Y si me fijo en los otros términos, a m cuadrado n, si yo factorizo acá m por n, me deja m. Y si acá tengo m por n, me deja n. ¿Se dan cuenta? Menos n. Entonces vamos por buen camino. Voy a expresar como lo sospechaba, ¿no? Si yo agrupo aquí primero m cubo, los que están de rojo, menos n cubo, los voy a agrupar para que ustedes observen. De ahí viene, fíjate, los términos que están de amarillo, fíjate por favor, si yo factorizo m por n, te queda así, mira, ve. Para que te salga m cuadrado n, esto tiene que estar multiplicado, m por n, tiene que estar multiplicado por m. Y para que te salga m por n cuadrado, m por n tendría que estar multiplicado por menos n. ¿Sí? M por menos n me sale menos mn cuadrado. Ya, esto es lo que resulta con los términos de amarillo. Y si tomo los que están de anaranjado, tendría que factorizar un menos, abro signo, es como menos 1, ¿no? Y acá dentro m positivo, claro, menos 1 por m sale el menos m. Y para tener más n, ese menos tiene que estar multiplicado por menos n. Y se forma m menos n. Hemos buscado que se forme m menos n porque acá tú tienes m menos n. Mira, en este m menos n cubo se está formando m menos n, ahí aplico la identidad, ¿ves? Por m cuadrado más mn y más n cuadrado. Entonces, quiero que notes el primer término contiene, lo estoy subrayando, a ver, vamos a ponerle azulito. El primer término lo estoy subrayando, m menos n, contiene a m menos n, y me dejaría al otro factor. El segundo término, m por m menos n, y el último es m menos n, multiplicado por menos 1, sobreentendido. Entonces voy a reescribir la expresión A
en este caso ya factorizando m menos n. Entonces, la primera expresión que yo tengo es este paréntesis. ¿Qué les parece? Miren, m cuadrado más mn más n cuadrado. ¿Sí? Acá lo puedo dejar igual como m cuadrado más mn y más n cuadrado. ¿Cierto? El otro también, ¿no? Si factorizo m menos n, me queda más mn. Fíjate, más m por n. Y en el último, al factorizar m menos n, me queda, acá tendría que estar multiplicado por menos 1. ¿Se dan cuenta? Eso me ha permitido a mí formar aquí, miren lo que tengo acá, tengan mucho cuidado, voy a trabajarlo localmente. Acá tengo, mira, m cuadrado, fíjate, más n cuadrado y más 2 veces m por n, menos 1. Pero esto que está entre paréntesis, m cuadrado más n cuadrado, la suma de los cuadrados y el doble producto, no es otra cosa que m, miren, m más n elevado al cuadrado. Y esto menos 1. Cuando adopta esta forma, lo que yo tengo acá es una diferencia de cuadrados. Porque este 1, considerado como 1 al cuadrado, entonces tengo m más n al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Y a qué es igual esta diferencia de cuadrados? La suma de las bases. La primera base es m más n y la otra es 1. Sería m más n más 1. Multiplicado por la diferencia de las bases. La diferencia sería m, fíjate, más n, la primera base, menos 1, la segunda base. Ahí estás aplicando la diferencia de cuadrados o suma por diferencia y se deducen dos factores. Estos dos factores acá adelante están multiplicados por m por n. Entonces, finalmente escribimos la expresión a factorizada, fíjate. M menos n multiplicado por los factores que hemos obtenido con la diferencia de cuadrados. M más n más 1 multiplicado por m más n menos 1. Ya está. Vamos a responder entonces cuántos factores cuentas aquí, primos. 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Los 3 paréntesis, ¿qué cosas son? Factores primos, pues. Les hago recordar que solamente son divisibles por la unidad o por ellos mismos. Dicho de otro modo, son expresiones que ya no se pueden factorizar, pues. En consecuencia, hemos obtenido 3 factores primos. A mí me piden determinar el número de factores primos. Tenemos como respuesta 3 unidades. Bueno, ya sabes, ¿no? Estás aprendiendo, estás siguiendo cada capítulo. Esto tiene para rato y vamos a seguir contribuyendo con tu preparación a la universidad. Tienes a disposición estos videoclases que preparamos con mucha dedicación para ustedes. No olvides suscribirte a nuestro canal y me despido de ustedes hasta una próxima publicación. Hasta pronto.